bendecimos también en nombre del Señor porque nos permite compartir este tiempo maravilloso donde podemos dar a conocer la palabra del Señor y las revelaciones que Él sigue trayendo a nuestras vidas, las que son necesarias para cada uno de nosotros, para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo. Así es que es un placer para mí también poder dar la bienvenida a nuestro hermano Juan Enrique Pablo, que él está con nosotros. Él es un discípulo y también discipulador de Misión Cristiana El Calvario aquí en Arlington, Texas. Así es que es un placer poder compartir este tiempo también con nuestro hermano Juan Enrique Pablo. Hermano Juan. Amén, aleluya. Es un tiempo muy importante que Dios nos ha permitido estar aquí delante de la presencia de Él, porque sabemos, ¿verdad?, que solo Él es el que nos puede permitir estar aquí, porque es el plan de Él. Y es una bendición para mí de poder estar aquí con ustedes y hacer la obra completa que Dios quiere. Y bendiciones a cada uno de nuestros hermanos que se están conectando, y sabemos que por el Espíritu Santo nos está guiando a estar aquí delante de Él. Amén. Bendito el nombre del Señor. Qué bueno es compartir este tiempo y poder disfrutar de la gloria del Señor y también compartir lo que el Señor nos ha venido hablando durante estos días donde estamos viendo su gloria y su grandeza. Hay algo que el Señor nos ha venido ampliando de una forma hermosa y maravillosa y que es necesario que nosotros estemos actualizados. Quiero que por favor vayan a las Escrituras conmigo al capítulo 16 del Evangelio de Juan y vamos a leer el verso número 13. Dice la Escritura: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces hay algo que el Señor nos ha dicho y nos ha dado a conocer, que tenemos que estar actualizados al... En este pasaje se nos dice que el Espíritu Santo va a guiar a toda la verdad. Entonces es muy importante, no solamente para este tiempo que estamos viviendo, sino para todo nuestro diario vivir, que nosotros podamos ser guiados por el Espíritu Santo a la verdad, porque de esa manera vamos a estar accionando en el mismo tiempo que el Espíritu Santo nos está dirigiendo. Vamos a estar ejecutando las cosas que el Espíritu Santo nos dice que hagamos. Vamos a estar diciendo lo que el Espíritu Santo nos guíe a decir, a hablar, a enseñar. Entonces es un tiempo muy especial, muy hermoso, donde el Señor espera que todos sus hijos, que toda su iglesia viva bajo esta guianza del Espíritu Santo, porque dice que Él nos va a guiar a toda la verdad. Así es que es necesario de que nosotros vivamos esta realidad que el Señor ha determinado, porque ciertamente es un tiempo que no habíamos vivido, lo que estamos viviendo en estos días, no habíamos vivido muchos de nosotros anteriormente. Quizás algunas personas hayan vivido algo parecido a esto que estamos viviendo en la actualidad. Muchos de nosotros no hemos vivido esta serie de situaciones que se han dado hoy en día. Así es que para nosotros es esencial el que estemos al mismo tiempo, estemos en la misma, en el mismo mover, en la misma dirección que el Espíritu Santo está indicando y que está dando a conocer. Así es que para nosotros es necesario que el Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Así es que, hermano Juan, ¿qué podemos comentar y qué podemos ampliar en este aspecto de esta realidad que el Señor quiere que nosotros estemos viviendo? Amén. Es una palabra tremenda, ¿verdad? Porque ahí dice en la Escritura que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad.
Él está diciendo a toda la verdad, no está diciendo que nos va a guiar a medias, no está diciendo que nos va a guiar en una parte, sino que Él está diciendo que Él nos va a guiar a toda la verdad. Pero cuando nos va a guiar el Espíritu Santo es cuando nosotros estamos viviendo la verdad, porque ¿quién es la verdad? Es Jesucristo. Entonces tenemos que ver la vida de Jesucristo y tenemos que hacerlo porque es muy importante de que nosotros como discípulos, como hijos de Dios, que ya hemos nacido de nuevo, tenemos que expresar esa verdad que Él nos ha permitido, ¿verdad? Amén. Sí, amén, amén. Y ese es algo muy, muy importante, lo que el Señor nos está dando a conocer. Por favor, vayamos rápido porque tenemos algunos pasajes que queremos compartir. Isaías 46, verso número 10, en la versión TLA. Isaías 46, verso 10, en la versión TLA. Veamos lo que dice el Señor en este pasaje. Yo anuncio desde el principio lo que va a pasar mucho tiempo antes. Les aseguro que todos mis planes se cumplirán tal como yo quiero. Mire lo que dice, yo anuncio desde el principio lo que va a pasar al final. El Señor, que todos mis planes se cumplirán tal como yo quiero. Entonces el Señor ya ha terminado y ya ha decidido y ha establecido todo lo que va a acontecer. Ya hay un plan eterno, ya hay un plan perfecto que el Señor ha determinado desde antes de la fundación del mundo, mucho tiempo atrás. Y aquí en Isaías nos dice que Él nos da a conocer exactamente todos los acontecimientos, incluyendo, dice, que nos da a conocer el futuro desde mucho tiempo atrás. Y es lo que nos ha venido dando a conocer a nosotros como sus hijos, como su iglesia, nos ha venido dando a conocer lo que Él ha decidido hacer en este tiempo. Por eso la necesidad, como veíamos en el primer pasaje que vimos, de ser guiados por su Espíritu Santo. Porque ahora el Espíritu Santo es el que nos va llevando en ese tiempo exacto del plan de Dios. El Espíritu Santo nos va guiando a la perfección en este plan perfecto del Señor. Como dice el Señor, Él ya tiene establecido todo. Él ya está determinado todo lo que va a acontecer con nosotros, sus hijos, y con toda la humanidad. Ya los planes de Él ya están establecidos. Por eso la necesidad de ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces, en otras palabras, lo que nos está diciendo el Señor es de que nosotros no estemos como consternados por lo que está sucediendo hoy, como si fuera algo que se le escapó a Dios de sus manos, o que estemos nosotros atemorizados pensando que esto es algo incierto, lo que está aconteciendo hoy en estos días, o lo que pueda acontecer en los días futuros, porque ya el Padre ya ha determinado todo lo que va a estar sucediendo y todos sus planes se cumplirán. Entonces, no hay algo que haya sucedido en el pasado o que haya sucedido el día de hoy o que vaya a suceder en el futuro que al Padre se le salió o se le fue de sus manos, sino que Él ya tiene todo esto establecido, todo esto ya lo tiene Él determinado. Es un plan perfecto y esto debe de confortar nuestras vidas porque no es algo que cualquier situación que suceda, que acontezca, no es algo que se le fue de las manos al Señor. Veamos lo que dice Juan capítulo 5, verso número 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al el Señor en esta parte de la Escritura. Nos revela que el Señor Jesucristo está hablando de su
naturaleza. Dice el Hijo y Padre, pero también está expresando su identidad, el hacer. Todo lo que el Hijo hace es lo que ve hacer al Padre y lo hace el Hijo igualmente. Entonces el Señor nos ha venido hablando de esta identidad que debemos de expresar, no solamente de saber lo que somos, sino de expresar esa realidad. Así es que el Señor nos ha venido ampliando de una manera maravillosa este aspecto de identidad. Hermano Juan, ¿y qué podemos seguir hablando de esto que nos ha venido revelando el Señor? Amén. Podemos verlo en otra versión, en la TLA dice, Jesús les dijo, les aseguro que yo, el Hijo de Dios, no puedo hacer nada por mi propia cuenta, dice, solo hago lo que veo que hace Dios, mi Padre. Entonces ahí vemos bien claro, ¿verdad? Que Jesús, él no hacía nada por su propia cuenta, dice. Él tenía bien claro de que él vino aquí en la tierra a expresar al Padre, a expresar esa identidad que él tenía, ¿verdad? Que él tiene, porque dice que él no puede hacer nada por su propia cuenta. Estaba sometido bajo la autoridad de Dios. Él no hacía nada porque él quería, sino que lo que el Padre hace, lo mismo hace el Hijo también. Por eso es muy importante nosotros como hijos de Dios también tenemos que expresar esa identidad. Tenemos que llevarlo a expresar a todas las personas que nos puedan ver en todos lados, porque sabemos, ¿verdad?, que nosotros somos hijos de Dios, pero no nada más de decirlo, sino que tiene que ver con nuestra expresión, tiene que ver con nosotros, con nuestro estilo de vida, porque yo puedo decir soy hijo de Dios, pero si no expreso, entonces ahí está la falta. Por eso nosotros como hijos de Dios tenemos que tener bien claro, como hijos de Dios tenemos que expresar, no solo saber, no solo conocer el plan de Dios, sino que tenemos que llevarlo a cabo, hacerlo igualmente, así como dice Jesús ahí, que Él no hacía nada por su propia cuenta, sino que Él hace lo que el Padre hace. Entonces, así, de igual manera, nosotros como discípulos, como siervos de Dios, tenemos que hacerlo igualmente. No podemos hacer nada nosotros por nuestra propia cuenta. Amén. Así es, amén, amén, hermano Juan. Hay algo que el Señor nos viene dando a conocer y quiere que estemos bien entendidos en este aspecto. Identidad quiere que nosotros la expresemos completamente. Y hay algo que hemos notado. Nosotros hemos conectado de cierta manera identidad en el aspecto de identificación. Por ejemplo, en una identificación del gobierno o en una identificación de un carnet, se escriben datos particulares de esta persona, pero esos datos particulares no se pueden dar a conocer, no se conocen solamente porque están escritos. Entonces, algo parecido el Señor nos ha mostrado, es de que nuestra identidad no es solamente saber todo lo que el Señor nos ha dado y nos ha hecho, como somos hijos de Dios, pero mi identidad no es solamente saber que soy hijo de Dios. Eso solamente podemos decir son características presentes en nosotros, pero la identidad es entonces la expresión de que soy hijo de Dios. Esa es mi identidad, porque lo hemos tomado como una identificación. Yo me identifico como hijo de Dios, pero mi identidad no es esa. Esa es solamente una característica que está establecida, que el Señor nos ha dicho que tenemos. Pero, ¿qué es lo que ahora me va a llevar a mí a mostrar o a evidenciar lo que soy? Es la expresión, es la ejecución. Pero ahora viene una pregunta.
¿qué es lo que realmente nos identifica como hijos de Dios? ¿Qué es lo que nos identifica como hijos de Dios? Esa es una pregunta muy importante que necesitamos definir. ¿Qué es lo que nos identifica como hijos de Dios? Pero no en el aspecto de identificación, no en el aspecto de que hay datos escritos de mí, no en el aspecto de que hay cosas que ya el Padre ha dicho, porque el Señor nos ha dado a conocer, por ejemplo, en varias revelaciones a través de o por medio de los manuales y los libros de adiestramiento, nos ha dado a conocer, por ejemplo, hay un manual, el primero, que se llama Manual de Identidad. Y en este manual nos revela el Señor todo lo que somos. La lección número 1 dice, somos llamados hijos de Dios. La siguiente, somos hijos de nuestro Padre Celestial. Y continúa la revelación en todo este manual diciéndonos lo que somos. Diciéndonos lo que somos. Entonces, ahora, esos son datos que nos da a conocer. Son datos que nos da a conocer lo que... Pero ahora, ¿qué es lo que espera el Señor? Que nosotros expresemos lo que somos. Que nosotros expresemos esto, porque esto es lo que nos identifica como hijos de Dios. Que expresemos lo que somos. Amén. Amén. Es algo muy importante, ¿verdad? Que nosotros tenemos que tener bien claro la identidad, porque así como estabas diciendo ahorita, podemos identificar con una identificación nada más. Pero nosotros como hijos de Dios tiene que ver con nuestras acciones, tiene que ver con la forma que hagamos las cosas. Porque si no, nosotros como hijos de Dios tenemos a nuestro modelo por excelencia, que es Jesucristo. Él hacía las cosas lo que el Padre le decía. Él no hace las cosas como él quería, sino que él hace las cosas como Dios quiere. Así cuando vino a hacer las obras aquí en la tierra, ¿cómo lo identificó él ser hijo de Dios? Tiene que ver con sus acciones, con su expresión, porque él no vino a decir nomás, no, yo soy hijo de Dios, no, yo hago esto, no, vengo a sanar enfermos, vengo a sanar a los quebrantados de corazón, no, sino que él vino a sanar, a hacer las obras que el Padre le mandó a hacer aquí en la tierra. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que accionar, tiene que ver con nuestras acciones. Todo lo que el Padre dice tiene que ver con nuestras acciones. Lo que define nuestra identidad es nuestra acción y nuestra expresión. Amén. Sí, amén. Por eso lo que nos dice el Señor en Efesios capítulo 4, verso número 17, veamos lo que dice el Señor en Efesios 4, verso número 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Efesios 4, verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ahora, ¿qué es lo que vemos aquí en Efesios, en la iglesia de Éfeso? Y que habían experimentado el poder de Dios y habían tenido una vida nueva. Pero ¿qué les llama la atención el Señor? ¿Qué les dice? Que ya no vivan como los otros gentiles. Entonces, ¿qué estaba sucediendo en esta iglesia? ¿Qué estaba sucediendo con estos hombres y mujeres que habían nacido de nuevo y que habían experimentado el poder de Dios? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Estaba sucediendo que todavía el estilo de vida que estaban mostrando y que estaban desarrollando no era el de la nueva criatura,
no era el estilo de vida de este hombre y mujer que han nacido de nuevo. Por eso el Señor les habla de tal manera y les dice que ya no andéis como los otros gentiles, que ya no vivan como los otros gentiles. Entonces estaban en ese momento viviendo el estilo de vida como los otros gentiles. Y dice en Efesios que los otros gentiles estaban viviendo conforme a la vanidad de su mente. Entonces, ¿qué es lo que nos identifica como hijos de Dios? ¿Cómo nos puede el ser humano o cómo podemos nosotros eh, ex- eh, expresar de una manera tan exacta que somos hijos de Dios? Es porque nuestro diario vivir, lo que hacemos, es lo que nos va a identificar como hijos de Dios. Lo que hacemos, note usted, no lo que digamos, no lo que hablemos. Por eso en Efesios el Señor les dice que ya no andéis, que ya no vivas como los otros gentiles. Entonces, esto es algo muy importante porque esta es nuestra identidad. Nuestra identidad es expresar lo que somos. Y aquí en el pasaje que acabamos de Efesios, ellos no estaban expresando esta nueva naturaleza. Pero también en esta hora tenemos la participación de nuestro hermano David Pablo, y que él también es un discípulo con nosotros aquí en Misión Cristiana del Calvario, y que también el Señor también ha hecho algo poderoso en su vida. Así es que vamos a darle este tiempo también para que nos comparta, hermano David, qué es lo que el Señor está llamando la atención fuertemente y qué nos está diciendo el Señor que nuestro estilo de vida debe de ser. Amén, amén, gloria a Dios. De verdad es una bendición para mí estar con ustedes, pastor, y estar recibiendo de lo que el Señor nos está revelando de una manera tan muy especial, una manera tan importante que nos viene diciendo que como nosotros identificamos nuestra identidad. Entonces aquí en Efesios 4:17 nos está hablando de que nosotros ya no vivamos así como le dijo a la iglesia, que ya no vivan como los otros gentiles, sino que es el tiempo de expresar de nosotros como hijos, expresar la identificación, los identifiquemos como hijos verdaderos con nuestra identidad perfecta. Amén. Sí, amén. Entonces, ¿qué es lo que nos está ampliando el Señor? Nos está dando a conocer que la identidad no es como lo habíamos recibido anteriormente, que habíamos recibido que solamente lo que somos. Entonces, lo declaramos de esa manera. Yo soy hijo de Dios. Yo soy bendecido como hijo de Dios. Yo soy la sal de la tierra. Yo soy la luz. Ahora, solamente habíamos llegado al punto de declarar lo que somos, pero el Señor nos está llevando a darnos a conocer que la identidad está evidenciada en la acción de lo que somos. Si nosotros no manifestamos en nuestro diario vivir lo que somos, no nos estamos identificando como hijos de Dios, ni tampoco las personas nos pueden identificar como hijo de Dios. Y esto es muy, muy importante que nosotros lo recibamos y lo entendamos. Que el Señor nos está llevando a la expresión de nuestra identidad, a la expresión de nuestra naturaleza, a la manifestación de esta genética poderosa, porque esto es lo que es nuestra identidad. Cuando nosotros manifestamos lo que somos y lo que ha hecho el Señor en nosotros, entonces estamos expresando lo que el Señor ha hecho y esa es la identidad. Este mismo pasaje de Efesios 4:17 en la versión Nueva Traducción Viviente NTV dice de la siguiente manera: con la autoridad del Señor digo,
lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Ya no vivan, dice en Efesios este mismo pasaje, en el capítulo 4, verso 17, ya no vivan como los que no conocen a Dios. Mire qué tremendo, qué importante lo que el Señor nos dice en esta versión, en esta traducción. Conocerlo, y por eso es que tenemos esa oportunidad o tuvimos la oportunidad de ser hechos hijos de Dios, de ser hechos nuevas criaturas. Pero ahora el Señor en esta parte les dice nuevamente, hablando de la iglesia de Éfeso, les dice: ya no vivan como los que no conocen a Dios. Entonces, es por el diario vivir, por el estilo de vida, por la ejecución, es como vamos a evidenciar, a conocer nuestra identidad. Eso es lo que va a dar a conocer lo que Dios ha hecho en nosotros. Así es que, hermano David, ¿qué podemos seguir hablando en este aspecto de lo que el Señor nos está compartiendo de la identidad como hijos de Dios? Amén. La verdad que el Señor nos está hablando de una manera tan sorprendente, ¿verdad? Que nos está diciendo que ya es tiempo de ustedes como hijos verdaderos que demuestren esa identidad, porque vemos las fallas y los errores que están aquí en la iglesia de Éfeso. El Señor le estaba diciendo que ellos ya no deben de vivir así en los otros como estaban antes. No deben de expresar, sino que es el tiempo de expresar y identificar como hijos con la expresión correcta, con la expresión genuina. Entonces eso es lo que nos lleva a nosotros a que nosotros identificamos que somos hijos de Dios. Amén. Sí, amén. Entonces, qué importante conocer, pero expresar lo que el Señor nos ha y nos está mostrando. Qué importante tener una identidad bien definida. Ahora, entendamos bien este aspecto. Este ejemplo de la iglesia de Éfeso nos da un claro entendimiento de lo que el Señor nos está revelando. Estos hombres y mujeres, la iglesia en Éfeso, habían nacido de nuevo. Pero ¿qué es lo que estaban expresando? Estaban expresando que estaban viviendo como alguien que no conoce a Dios. ¿Cómo vive alguien que no conoce a Dios? Entonces usted nota ese contraste entre lo que Dios había hecho y lo que ellos estaban expresando en su diario vivir. Entonces no concuerda lo que dice Dios que hizo en ellos con lo que ellos viven todos los días. Estamos hablando de la iglesia de Éfeso. Pero ¿por qué se estaban expresando de esa manera? Porque no han entendido su identidad. Solamente conocían su origen, conocían su naturaleza, sabían que habían nacido de nuevo, pero estaban expresando otra naturaleza, no la naturaleza que conoce a Dios, no la naturaleza que había experimentado el poder de Dios. Por eso el Señor es tan importante para Él que nosotros entendamos claramente lo que es la identidad. La identidad se manifiesta expresando mi origen, mi naturaleza. Entonces, la iglesia de Éfeso estaba viviendo como los que no conocen a Dios. Estaban desarrollando sus actividades como alguien que no conoce a Dios. Pensemos por un minuto en algunos ejemplos. Vamos a hablar acerca de los matrimonios en la iglesia de Éfeso.
Este matrimonio en la iglesia de Éfeso había nacido de nuevo, pero ahora seguían viviendo en su matrimonio como un matrimonio que no conoce a Dios. ¿Qué significa esto? Que seguían desarrollando los pleitos, las peleas, los gritos, los insultos, porque ese es el estilo de vida de los matrimonios que no conocen a Dios. Entonces, no estaban manifestando la naturaleza que el Padre les había dado y les había puesto. No estaban manifestando la naturaleza, la genética que tenían porque eran nuevas criaturas. Entonces estaba confundida la identidad. Sí habían nacido de nuevo, pero estaban expresando otra naturaleza. Entonces la identidad no estaba hablando de la iglesia de Éfeso, no estaban ellos bien definidos, porque ciertamente habían recibido la revelación del Padre, habían nacido de nuevo, pero en su expresión estaban expresando otra naturaleza, como los que no conocen a Dios. Y la versión que leímos en NDB dice, los que no conocen a Dios están irremediablemente confundidos. Entonces, mire lo importante que el Señor nos está mostrando acerca de la identidad. Esto ya lo vivieron y lo vivieron incorrectamente, en este caso la iglesia de Éfeso. Nuevas criaturas, pero acciones de la vieja naturaleza. Nuevas criaturas, pero decisiones de la vieja naturaleza. Nuevas criaturas, pero un accionar de la vieja naturaleza. Entonces, ¿qué estamos viendo y qué estamos notando? Que la identidad en la iglesia de Éfeso estaban confundidos. Si Dios había hecho lo que el Señor había hablado de que nacer de nuevo, pero ellos no habían recibido en su totalidad esto y expresar esta identidad, sino que estaban expresando otra naturaleza, otros pensamientos. Estaban solamente con la, vamos a decir de esta manera, con la teoría de que habían nacido de nuevo, pero en la práctica estaban expresando otra naturaleza, otra realidad. Y el Señor les lleva y les da a conocer que estaban comportándose, hablando, actuando, pensando, decidiendo como alguien que no conoce a Dios. Y por eso les dice claramente, ya no vivan como los que no conocen a Dios. Mire qué importante lo que el Señor nos ha venido hablando por el espacio de unas semanas acerca de nuestra identidad. Y nuevamente vuelvo a recordar, lo tomamos como identificación, donde la identificación solamente describe todos mis rasgos, pero como no lo llevamos a la ejecución completa, integral, solamente nos quedamos en identificación. Y eso no evidencia mi identidad. La identidad se evidencia cuando yo expreso, cuando yo vivo lo que soy, lo que el Padre ha hecho en mí, lo que su poder, lo que el poder del Señor ha manifestado en mí y ha hecho en mí. Ahí es cuando yo tengo una identidad bien definida, cuando yo expreso en su totalidad lo que el Señor ha hecho en mí y no otra naturaleza, sino lo que el Señor exactamente ha hecho en mí. Por eso el Señor a los Efesios les dice, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque estaban viviendo como alguien que no había nacido de nuevo. Así es que, hermano David, ¿qué podemos seguir viendo en este aspecto? Amén.
Es muy importante, ¿verdad?, que veamos aquí cómo el Señor nos está dando un ejemplo tan exacto, tan preciso, que pasó con la iglesia de Éfeso. Ellos no estaban expresando lo que lo que Dios ya hizo en ellos, lo que el Señor ya hizo en ellos, lo que ellos estaban expresando, la vieja naturaleza y no la identidad, no está expresando su identidad. Por eso, y eso está, como dijera, habiendo ellos nacido de nuevo y todavía no estaban expresando su identidad. Sí, estaba expresando, pero estaban equivocados. ¿Por qué? Porque ellos estaban haciendo lo de la naturaleza, estaban confundidos, porque hay dos cosas. Aparte de naturaleza y identidad, nuestra identidad es la expresión, como el Señor nos empezó a decir. La identidad es la expresión. Entonces es importante que nosotros, como nacidos de nuevos, ya fuimos nacidos de nuevos, ya es tiempo de expresar lo que el Señor ya ha hecho en nuestra vida, lo que Él ya determinó, lo que Él ya lo hizo todo. Entonces, solo nosotros ponemos nuestra parte, expresarlo, esa expresión correcta. Amén. Sí, amén. Entonces, podemos hablarlo de esta manera. La naturaleza, la genética que tenemos es nuestro origen, es Dios. Esa es nuestra naturaleza, nuestro origen. Pero al expresar nuestro origen, esa es mi identidad. Por eso recuerdo un pasaje en la Escritura donde el Señor le habla a los judíos y les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y les explica más adelante, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces, mi accionar revela mi origen. Mi estilo de vida revela mi origen. Lo que yo expreso, me estoy identificando con mi origen. Entonces, por eso el Señor nos está ampliando en este aspecto para que nosotros sabemos nuestro origen, nuestra naturaleza, pero al expresar nuestro origen y nuestra naturaleza, estamos identificados con el Padre, con el Señor, con nuestro origen, al expresar en su totalidad o de una forma integral nuestra naturaleza. Aquí no hay ninguna área que quede fuera de nuestras vidas, que quede fuera de expresión de nuestro origen. El Señor está llevándonos a expresar nuestro origen, que es nuestra identidad, en todas las áreas como seres humanos. En todas las áreas sin dejar fuera ninguna de ellas. Expresar esa naturaleza gloriosa y poderosa, manifestarla en nuestro diario vivir, pero en todas las áreas. ¿Y cuáles son todas las áreas del ser humano? Bueno, algunas personas son hombres, otras son mujeres. Entonces, como hombre, como varón, expresar su origen, que es Dios, esa es su identidad. Y expresarlo como varón, como hombre, en todas las áreas de su vida. También, si la persona es mujer, expresar como mujer el origen que tiene, que es Dios, que esa es su naturaleza, su genética, y al expresar su naturaleza y su genética, está manifestando una identidad definida. Entonces, como hombre y como mujer, en todas las áreas que podamos mencionar, el Señor espera que nosotros manifestemos esa naturaleza gloriosa. Por ejemplo, si el hombre es un obrero, un trabajador, al expresar su origen, ¿con qué actitud va a hacer su trabajo? ¿Con qué alegría? ¿Con qué entusiasmo? ¿Con qué calidad va a ser su trabajo? Si hace un trabajo, este hombre, aunque haya nacido de nuevo, si hace un trabajo mediocre, ¿qué está expresando?
que su origen no es Dios, porque Dios todo lo hace bueno en gran manera. Entonces, si este obrero, que aunque haya nacido de nuevo y que tiene la naturaleza, hace un trabajo mediocre, no está identificado con su origen, sino que está mostrando otro origen. Entonces vea usted la importancia de la identidad. No es decir lo que soy, sino expresar lo que soy. Entonces, si yo soy hijo de Dios, ahora como obrero, ¿cómo va a ser mi desarrollo como un obrero, como un trabajador? ¿Cómo va a ser el trabajo que yo voy a desarrollar? Sin duda alguna que lo voy a hacer todo con excelencia, lo voy a hacer todo lo mejor, que en lo que yo desarrolle como trabajador, no me van a poder decir que hice algo que no tenía que hacer o que está mal hecho. ¿Por qué? Porque al expresar mi origen es el Señor, Él todo lo hace bueno en gran manera. Entonces no pueden venir y decirme, esto está mal. Si yo expreso mi origen, no hay manera de cómo pueda yo hacer un mal trabajo. Pero si no expreso mi origen, pues el trabajo aún más sencillo o más simple, no lo voy a hacer con excelencia. Porque la expresión de mi genética, de mi naturaleza, esa es mi identidad, es lo que me identifica. Entonces, si la persona, el Hijo de Dios, es mujer, como mujer también va a expresar ese mismo nivel superior. No va a desarrollar, si es una empleada, no va a desarrollar su trabajo o lo que tiene que hacer de una forma sin ganas, de mala manera o solamente porque lo tengo que hacer. Porque ahí se está identificando no como hija de Dios, sino se está identificando de otra naturaleza. Entonces, la identidad que nos está revelando el Señor es la expresión de lo que somos y en todas las áreas. Solamente estamos poniendo el ejemplo de ser un empleado, pero ¿qué otros ejemplos podemos presentar, hermano David? ¿Podemos ampliar? ¿Qué otros ejemplos podemos nosotros hablar acerca de la vida cotidiana del ser humano, pero ahora hablando del hombre y la mujer que ha nacido de nuevo y que ahora lo está llevando el Señor a expresar su origen de una forma completa e integral? Amén. Podemos decir de otra manera en cómo nosotros debemos expresar, cómo nosotros sabemos si estamos expresando la genética y la naturaleza del Señor. También es importante de que nosotros hacemos las cosas conforme al Padre, viendo al Padre. Ese es un punto importante también, porque yo no puedo hacer cosas por mi propia cuenta, como el Señor decía, volviendo atrás, como mencionaba desde el principio. El Hijo no podía hacer nada. ¿Pero por qué? Porque él entendía que él tenía que expresar esa genética, él tenía que expresar esa naturaleza del Padre. Y por eso podemos usar este ejemplo que ya nosotros no debemos de hacer nada por nosotros mismos, por nuestro esfuerzo, por nuestro lo que queramos, sino que no. Es hacer conforme al Padre. Así se cumplirá el plan del Padre, porque el plan del Padre ya es tiempo de que se cumpla, ¿verdad? Amén. Sí, amén. Entonces esto es muy, muy importante y lo expresa el Señor Jesucristo en el pasaje que leímos anteriormente. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Ahora ya hemos recibido de que lo puede hacer igualmente o idéntico, porque es la misma naturaleza, es la misma genética. Por eso lo puede hacer igualmente.
Entonces, note usted la trayectoria que nos viene llevando el Señor de la expresión de nuestra naturaleza. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Hacer igualmente lo que vemos hacer al Padre, lo que vemos hacer a nuestro Señor Jesucristo, hacerlo igualmente. Sin duda alguna no podemos ni vamos a encontrar en la Escritura ni en ningún otro lugar vamos a encontrar que nuestro Señor Jesucristo estuvo metido en problemas constantemente. No vamos a encontrar al Señor Jesucristo que Él expresó algún día o en alguna sola ocasión una genética diferente. No vamos a encontrar en toda la Escritura, ni tampoco de ninguna manera, que nuestro Señor Jesucristo no hizo igualmente lo que vio hacer al Padre, sino que mantuvo esa identidad manifestada en toda su vida como ser humano aquí en la tierra. Y es lo que nos está llevando el Señor fuertemente a esa expresión completa, integral de la naturaleza que Él ha puesto en nosotros, a esa expresión completa en todas las áreas. Anteriormente, antes de que el Señor nos revelara todo esto de nueva criatura, de la genética, de haber sido engendrados, nos excusábamos incluso en lo que está escrito en la palabra del Señor. Mire cómo éramos de malos, porque usábamos la misma escritura para excusarnos y para decir nosotros, de cierta forma, defendernos. Por ejemplo, usábamos pasajes en la escritura que dice, bueno, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, ¿qué decíamos nosotros? La carne es débil, por eso me comporto así. La carne es débil, por eso me cuesta avanzar. Decíamos, la carne es débil, por eso me cuesta obedecer en su totalidad, porque la carne es débil. Entonces, gracias al Señor, gracias al Padre, nos sacó de ese entorpecimiento en el que habíamos caído y nos reveló claramente lo que en su naturaleza Él ha puesto en nosotros, lo que su genética y toda esa capacidad que ha puesto en nosotros, para que nosotros ahora expresemos en todos los aspectos de nuestras vidas y ya sin excusas, como el Señor nos ha hablado también en el libro de Romanos, sin excusas nosotros poder expresar en su totalidad toda la naturaleza que Él ha puesto en nosotros y en todos los aspectos de nuestras vidas como ser humano. Entonces vamos a seguir ampliando con nuestro hermano Juan para que también sigamos viendo esto, porque es muy importante que esté bien definido que el Señor nos está llevando a esa expresión completa y total de la naturaleza que Él ha puesto en nosotros. Hermano Juan. Amén, aleluya. Todo lo que nos está hablando en este momento, ¿verdad? Es que Dios es tan perfecto que abarca todo. Tiene que ver con todo nuestro estilo de vida, no en partes. Nosotros como hijos de Dios tenemos que expresar esa identidad en totalidad, que no nada más cuando estamos en el templo, sino que tiene que ver con nuestro diario vivir, tiene que ver con nuestra familia, tiene que ver como padre, como hijo, así como trabajador. Tiene que ver esa identidad de nosotros. Nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer esa diferencia, así como Jesús hizo. Él no se dejó llevar por las situaciones también. Él no se dejó, él estaba firme en su identidad. Así como Satanás le dijo, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Pero él no se dejó llevar por eso. Él estaba firme, tenía su identidad firme, que él dijo que él es el Hijo de Dios.
Él vino a demostrar, no nada más dijo, sino que Él hizo las cosas con demostración, con acción. No nada más Él dijo, no soy hijo de Dios, yo hago esto, no, sino que Él hizo las cosas conforme el Padre, lo que el Padre le decía, eso Él hacía. Entonces ahí vemos cómo Cristo hizo las cosas, tuvo que lo demostrar a todo. Así como nosotros también, Él nos demostró a nosotros como hijos de Dios. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que llevar a cabo ese plan perfecto que Dios tiene, porque es el mismo plan desde antes de la fundación del mundo. El plan que Dios tiene no cambia, es el mismo, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte para que sea perfecto como Dios quiere. Amén. Sí, amén. Entonces, ¿cómo podemos definir identidad? Mire cómo se ha definido identidad. Identidad es la demostración de lo que somos. Nuevamente lo vuelvo a repetir. Identidad es la demostración de lo que somos. Ya por mucho tiempo, nosotros como hijos de Dios, hemos fallado en algunos aspectos de demostrar lo que somos o hemos fallado en demostrar lo que somos en algunas áreas de nuestras vidas. El Señor nos está llevando a que corrijamos esas deficiencias. Si la identidad es la demostración de lo que somos, esto implica en términos generales en todos los aspectos de nuestras vidas. Yo voy a demostrar que soy hijo de Dios como un empleado. Yo voy a demostrar que soy hijo de Dios, no decir solamente. Voy a demostrarlo con evidencias, con acciones, con hechos, con, dice el Señor, con todo esto que no puede ser y que es irrefutable, con esas evidencias irrefutables. Voy a demostrar lo que soy en todos los aspectos de la vida y en esa trayectoria nos está llevando el Señor, de que nosotros demostremos, ya no tanto que digamos y hablemos y declaremos, porque eso ya lo hemos venido haciendo por mucho tiempo los hijos de Dios. Hemos venido diciendo y hablando y declarando. Claro, eso es bueno, pero está incompleto. Si solamente nos quedamos como hemos venido haciendo solamente en la declaración o si solamente demostramos lo que somos en unas áreas, estamos siendo incompletos. Y esa no es una expresión de identidad. Entonces el Señor nos está llevando en esta trayectoria a que expresemos, a que demostremos lo que somos en todos los aspectos de nuestras vidas, en todas las áreas. No dejar ninguna área descuidada, ningún aspecto de nuestras vidas descuidados. Por ejemplo, que digamos, todo lo estoy haciendo muy bien, pero todavía no soy ordenado, vamos a decir. Todavía tengo mucho desorden en mi diario vivir, en mis cosas, en mi casa, en mi ropa. Es solamente un ejemplo. Todavía soy muy desordenado. Entonces estamos dejando áreas fuera de expresión de lo que somos. Entonces el Señor, al hablarnos de identidad, nos está llevando en la trayectoria de demostrar lo que somos de una forma integral, sin dejar ningún aspecto de nuestras vidas, ninguna área de nuestras vidas. Tengo la capacidad, tenemos la capacidad. ¿Por qué? Porque nuestra capacidad está fundamentada en nuestro origen. Somos capaces por la naturaleza que el Padre ha puesto en nosotros. Entonces ahora yo tengo que llevar y tengo que expresar esa naturaleza, tengo que demostrar que soy hijo de Dios y no para solamente
en el aspecto de que para que me vean los demás, sino en el aspecto para que mi Padre sea glorificado, porque Él es el que me dio, me puso esa naturaleza. Entonces, para que el Padre, mi Padre, sea glorificado, porque yo al demostrar lo que soy, mi Padre está siendo glorificado, porque estoy evidenciando este origen que es mi Padre. Y mi Padre es bueno, es perfecto, es exacto, es sabio, es entendido. Entonces, al demostrar lo que yo soy, ahora sí, en todos los aspectos de mi vida, mi Padre está siendo glorificado. Entonces nos está llevando el Señor en una trayectoria muy definida, muy exacta, donde esta demostración de lo que somos, ya el Señor nos está llevando y mostrando y diciendo que ya es tiempo de que la evidenciemos en todos los aspectos de nuestras vidas, en todos los aspectos de nuestras vidas. Sí, ahorita en este tiempo el Señor ya no nos va a aceptar, ni tampoco en el pasado nos aceptó, pero de alguna forma pensamos que sí nos aceptó, que nos excusáramos, dijéramos, pero es que yo no fui a la escuela y por eso me cuesta. Yo no fui a la universidad o al colegio y por eso me cuesta trabajo, porque yo no soy muy inteligente. Antes nos excusábamos en estos aspectos. Yo no fui a la escuela y por eso estoy un poco lento. El Señor ya nos está llevando a demostrar lo que somos, lo que Él ha hecho en su totalidad. Note usted que si nosotros no demostramos lo que somos, el Padre no está siendo glorificado. El Padre no está siendo exaltado, porque Él es el que ha puesto su naturaleza en nosotros y su naturaleza es poderosa, es grande. Entonces, al nosotros no expresar, al no demostrar lo que somos, de cierta manera, eh, estamos haciendo quedar mal a Dios, porque estamos diciendo, aunque no lo hacemos quedar mal, solamente para hacernos entender, para darnos a entender, de cierta manera hacemos quedar mal a Dios, porque estamos diciendo que Dios es poderoso, que Dios es grande, pero nosotros estamos demostrando otra cosa. Estamos demostrando otra genética. Entonces, de cierta manera estamos haciendo quedar mal a Dios, no lo estamos glorificando. Por eso el Señor nos viene hablando y nos va a seguir ampliando en este aspecto, porque Él ha determinado que para este tiempo nosotros, sus hijos, expresemos nuestro origen, demostremos lo que somos en su totalidad. En su totalidad. No hay ninguna área en nuestras vidas en la que el Señor nos va a decir, bueno, ahí te permito de que no es lo que eres. No, no hay ninguna área en nuestras vidas como seres humanos, como hombres y mujeres, que nos vaya a permitir el Señor y nos vaya a decir, bueno, te dejo de que en esa área no expreses lo que eres. No, en todos los aspectos, en todas las áreas de nuestras vidas como seres humanos, el Señor nos está llevando a esa expresión completa e integral de demostrar lo que somos. Ha llegado el tiempo, amada iglesia, ha llegado el tiempo, hermanos y hermanas, de demostrar lo que somos. Así como nuestro Señor Jesucristo ya nos puso el ejemplo, Él ya demostró, no solamente lo dijo, sino que lo demostró. Y en la realidad, muy pocas veces se declaró Él como el Hijo del Hombre. Pocas veces. La mayoría de su testimonio
fue la demostración de lo que es Él. Así es que Él ya nos puso el modelo a seguir, ya nos puso el ejemplo a seguir. Por eso Él es nuestro modelo a seguir. Entonces, ahora nos está llevando el Padre a que entendamos exactamente lo que es la identidad. Y la identidad es la demostración de lo que somos. Dios ha hecho algo poderosísimo en nosotros y es el tiempo que el Señor nos está llevando a esa demostración plena, integral, completa de lo que somos. Eso es lo que nos va a identificar como hijos de Dios. Es lo que nos va a identificar el Padre, que somos sus hijos. De esa manera, el Padre va a decir, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, porque estamos demostrando que somos hijos de Dios. Así es que, amada iglesia, expresemos, demostremos lo que somos en toda la totalidad, en todos los aspectos. No dejemos ninguna área de nuestras vidas sin demostrar lo que somos. Vamos a continuar con este aspecto que el Señor nos ha venido hablando acerca de la identidad y vamos a seguirlo ampliando para que nosotros podamos entenderlo claramente porque el Padre lo está clarificando para nosotros y nosotros podamos clarificar lo que nos está dando a conocer de una manera integral. Así es que vamos a continuar para el próximo servicio, para la próxima transmisión, pero ahora determinémonos, amada iglesia, determinémonos a demostrar lo que somos. Nuevamente, determinémonos a demostrar lo que somos, para que el Padre sea glorificado y para que el Padre reciba toda la gloria y toda la honra. Amén. Bendecimos el nombre del Señor y damos gracias al Padre por este tiempo que nos permite y damos gracias al Señor también por la obra poderosa que está haciendo en nosotros y que nos permite participar en este proyecto de Él. Así es que toda la gloria sea para nuestro Señor y toda la exaltación y toda la alabanza. Bendecimos el nombre del Señor y bendecimos a cada uno de ustedes que el Señor ha escogido, que el Señor ha elegido desde antes de la fundación del mundo para, ahora sí, demostrar que es hijo de Dios. Bendigo a cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo y declaro que nosotros, sus hijos, demostramos lo que somos en todas las áreas de nuestras vidas. Bendiciones, amados, bendiciones a cada uno de ustedes y que la gloria del Señor se siga manifestando poderosamente en la vida de cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estaremos en contacto y nos veremos el próximo domingo a las 5 de la tarde. Bendiciones a cada uno de ustedes.